generalidades. Vamos a hablar generalidades que incluye parte biología y tejidos que incluye parte anatomía, ¿no? Es importante mencionarlo porque van de la mano, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la clase, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. ¿Muy bien? Entonces, vamos, listo. En primer lugar, anatomía significa cortar, ¿no? Cada vez que escuches anatomía dices cortar. ¿Qué vas a cortar? Cortas obviamente el cuerpo humano, porque es anatomía humana, ¿cierto? Al cortar el cuerpo humano, lo puedes cortar en pedacitos grandes o en pedacitos chiquitos. Cuando lo cortas en pedacitos muy chiquitos, se llama microscópico. Entonces, por ejemplo, si tú dices, yo corto tu brazo, ¿cómo tú verías tu brazo microscópicamente? A través de una estructura, o bueno, de un objeto que se llama microscopio. Acá tú vas a observar que células. Entonces, la anatomía microscópica es aquella que estudia prácticamente las estructuras más pequeñas del cuerpo humano, que en este caso incluye las células. ¿Ya? Las diapositivas se van a subir, no se preocupen, ¿ya? Todas las en la plataforma. La anatomía macroscópica. Macro significa grande. O sea, tú cortas tu cuerpo en pedazos grandes. Te hago un ejemplo, ¿ya? Te hago un ejemplo. Tú cortas tu brazo. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? También me gusta que participen, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Toda la estructura, de acá hasta la mano. ¿Cómo se llama? Anatómicamente, ¿cómo le dicen? No digan brazo, pero ¿cómo se llama? Hoy también lo virtual. ¿Cómo se llama? Miembro superior. Esto no es brazo, por si acaso. Brazo solo es esta parte. Esto es antebrazo y esto es mano. Esto no es brazo. Es el quítale idea, este es brazo. Brazo no es esta partecita. Entonces, esto es miembro superior. Si no, también macroscópica es cuando cortas, por ejemplo, un miembro superior. Y si yo agarro de mi cadera hacia abajo, ¿cómo se llama? Miembro inferior, ¿no? No digas pierna. ¿Ah? Está mal dicho, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esa es la anatomía macroscópica, es fácil. Y si yo corto de acá, donde está mi cadena, mira, corto así, por arriba. ¿Cómo se llama eso? Cabeza, ¿no? Cabeza. ¿Y lo de acá cómo se llama? Tronco, ¿no? Y de acá es abdomen. Entonces, es la anatomía macroscópica porque es grande, tú lo ves. Ahora, esta anatomía macroscópica se divide en una descriptiva y una topográfica. ¿Qué te hace pensar? Me gusta hacer participar. ¿Qué significa descriptiva? Describe. Ya, describe, ¿sí o no? Por ejemplo, hay que hacer un ejemplo. Vamos a describir algo macroscópico que tenga el ser humano. Por ejemplo, mi mano. Describe. Ya, ¿cuánto sale? 5. Ya, listo. ¿Qué contiene? Uñas. Tiene uñas. Ya, tu compañero está escribiendo bien. ¿Te das cuenta? Esa es la anatomía descriptiva. Se encarga de describir un objeto. En este caso, partes del cuerpo humano. Y la anatomía topográfica, no sé, son los lugares donde se encuentran estas estructuras. No, por ejemplo, esta estructura se encuentra en el miembro superior. ¿Ya? Ahora, tienes la anatomía aplicada. Significa, ¿qué parte de la anatomía te sirve para que tú puedas utilizar en la vida diaria? Por ejemplo, tienes la anatomía patológica. Patológica te hace pensar que es algo que está enfermo, sino patológico significa algo así como enfermo. Muy bien, entonces, por ejemplo, tú dices, una mano normal versus una mano chancada. ¿Será igual? No, sí. Entonces, la anatomía patológica te sirve prácticamente para que digas, esta mano chancada tiene algo que está mal, está enfermo. Te encarga de describir estructuras anormales que se pueden encontrar en el cuerpo humano. Por ejemplo, la anatomía patológica se utiliza en el caso para diagnosticar enfermedades. ¿Ustedes alguna vez escucharon la palabra biopsia? ¿Qué es biopsia? ¿Qué es biopsia? Los de virtual, ¿qué es biopsia? Participa en virtual. ¿Qué es biopsia? Sacas una estructura de cierta parte de tu cuerpo para que lo puedas estudiar. Entonces, es una biopsia. Y generalmente los diagnósticos de cánceres, por ejemplo, de gastritis, se hacen a través de biopsias. O sea, si alguien te dice, te arde todo, tienes gastritis, eso es probable. No es definitivo. O sea, es lo que nosotros te podemos decir que es probable. Si alguien te dice solo con los síntomas que tienes, ¿es 100% gastritis? Está mal en realidad. A veces los colegas no interpretamos, sino que se nos va la boca al hablar, ¿no?
Y tú puedes estar 100% seguro clínicamente que es gastritis, pero el diagnóstico de gastritis no es clínico, es con biopsia. Entonces, ¿a qué voy acá? A que la biopsia del estómago es la que a través de la anatomía patológica te dice ¿es o no es gastritis? Entonces, ¿qué es la anatomía patológica? Estudia estructuras anómalas dentro del cuerpo humano. La anatomía quirúrgica, es fácil, ¿no? Hasta en meme sale, dice, ¿no? Tenían que cortar la pierna derecha, le cortaron la izquierda, ¿sí? Entonces, la anatomía quirúrgica, ¿qué significa? Que es aquella parte de la anatomía que te sirve para que tú puedas realizar una operación, ¿no? Para cuando te digan, tengo que operarte, ahí vamos, la pleura. ¿Qué órgano te van a operar? Si digo que operan la pleura. Espérate, pregunta a tu compañera. O el virtual, si te digo que operas la pleura, ¿qué órgano en tu cuerpo? No lo sin Google. Pero no sirve. Muy bien, los pulmones. Y si te digo, tengo que operarte los gemelos. ¿Qué músculos? ¿De qué lugar? ¿Cuál? De la pantorrilla. ¿Y en otro lugar hay gemelos, no? En una parte de la pantorrilla. Claro, en otro lugar también hay gemelos. Por si acaso, los gemelos están entre el músculo piriforme. ¿Dónde? Glúteo pechino. A nivel de la región glútea, acá hay dos gemelos también por si acaso. Así que ten cuidado cuando dice tócame los gemelos. Entonces mira, ¿a qué viene eso? Que si te dicen una estructura anatómica, tú tienes que orientarte qué vas a operar, ¿no? A eso va con la anatomía quirúrgica, que cuando tienes que operar, te guías de la anatomía. Anatomía endoscópica. Endo, mira, acuérdate toda la vida, ¿ya? Endo es adentro. ¿Ya? Endo toda la vida. Cada vez que escuches la palabra endo en anatomía, es adentro. Si te dicen endodermo, significa que es una capa interna, o que va a generar los órganos más internos del cuerpo humano. Eso significa endo. Cuando te dicen endoscopía, significa que van a ver la parte interna de tu cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, la endoscopía, ¿cómo lo vas a hacer? Hay dos, ¿no? Una es la endoscopía por vía oral y la otra es la colonoscopía por vía rectal. ¿Sí? Es lo que normalmente conocen ustedes. Sirve para ver a través de una cámara las estructuras internas del cuerpo, ¿no? Es manera general. La radiológica, ¿qué te hace pensar radiológica? En rayos, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes radiológicos comunes? Rayos X, ya. Pero en anatomía, en medicina, cuando dicen vamos a sacar los rayos, ¿qué dicen? ¿Qué es? Radiografía es uno, ¿qué más? Tomografía es otro, ¿qué más? ¿Qué más? Ecografías, ¿escucharon? Te vas a sacar ecografía de hígado y vía biliar, radiografía de tu brazo, ¿no? De hombro, te vamos a sacar tomografía cerebral, ¿no? Esos son estudios radiológicos. Y te sirven para que tú puedas observar estructuras del cuerpo humano, ¿no? Porque si tú no lo sabes, peor, ¿no? Por eso es la anatomía aplicada, patológica, quirúrgica, endoscópica, radiológica. Y a la anatomía comparada, que es una pregunta de admisión, mira, un poco antigua, no, te saca un poco de falta. ¿Comparada qué significa? ¿Qué comparas, pues? Vas a comparar dos cosas, o sea, no lo vas a pensar mucho, ¿no? Entonces tú comparas, por ejemplo, ¿sí se ven? Entonces, tienes acá, por ejemplo, mira, esto, le emparejamos, está esto y esto. Entonces vamos a empezar. Esto ya prácticamente es un poco más biología. Cuando estudias la anatomía comparada, estudias dos estructuras que pueden tener, si yo te digo, igual origen y diferente función, ¿qué órganos son? Homólogos, ¿no? Igual origen, diferente función. Pero ¿qué significa en anatomía igual origen? Significa que estructuralmente, o sea, los huesitos que tú ves acá, mira, los huesitos que tú ves acá, son similares, o sea, no son igualitos, pero no van a ser igualitos, no van a ser igual que un caballo, pero jamás, ¿no? Pero son similares. Por eso se llama órganos homólogos, estructuras similares, pero te pregunto, ¿tu brazo sirve para lo mismo que una pata de caballo? No, por más animal que te creas, no eres un caballo. Entonces mira, como tienen diferente función, se llaman órganos homólogos. Ahora mira, tienes acá una mosquita y un murciélago.
tienes un murciélago. Te pregunto, mira, te pregunto, ¿para qué sirven las alas de la mosca? Para volar. ¿Para qué sirven las alas del murciélago? Para volar. ¿Cumplen la misma función, sí o no? Ya, te pregunto, ¿anatómicamente se parece? O sea, ¿tiene con los mismos huesos que hay acá? ¿Tendrá igual que en la alita de la mosca? No. Entonces, tienen una igual función y una diferente estructura. ¿Eso cómo se llama? ¿Órganos qué? Análogos. Sí, facilita, ¿ves? Entonces, es la anatomía comparada. Y acá tienes una pregunta de admisión del Centro Pedro Pérez Gallo, que ya vuelve a abrirse en este año. Dice, rama anatomía que ostenta teorías de expresión de órganos homólogos. ¿Cuál de todos esos es? La comparada. Esta pregunta estuvo muy fácil en ese examen de admisión. ¿Ya? No hubo dificultad. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, esto lo han estudiado en ecología, biología, creo que lo han estudiado en nuestra primera clase. Ya, acá todos van a participar como niños de primaria, ¿ya? Entonces, mira, vamos a empezar desde acá que ustedes le ponen. Un conjunto de células que forman tejidos, pero un conjunto de células que cumplen una misma función. Es una pregunta de San Marcos del 2013, por si acaso, que se repitió ahí más o menos. Entonces, mira, un conjunto de células que cumplen una misma función es un tejido. Listo, bacán. Ahora, un conjunto de tejidos que forman órganos, órganos. Pero acá quiero hacer una acotación, porque alguna vez un alumno me dijo, profesor, por ejemplo, el páncreas es un órgano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te pregunto, ¿todas las células del páncreas tienen una misma función? No. ¿Por qué no? Porque se diferencian para formar distintos tipos de hormonas, por ejemplo las alfa o las beta, dependiendo de la necesidad que se tenga. ¿Qué más? ¿Completa? ¿Alguien quiere completar la idea? Falta una parte de lo que dice tu compañero. ¿No es cierto, pobrecito? Perfecto. Pero falta una parte. Mira, el páncreas es una glándula u órgano ¿qué? Mixto, o también llamado ¿qué? Anficrino. Porque tiene una parte exocrina y tiene una parte endocrina. ¿Es lo que te he dicho? A ver. Significa que lo que fabrica la parte endocrina del páncreas se va a la sangre. Y ahí viene lo que dice tu compañero. ¿Qué fabrica el páncreas? Hormonas. Y las hormonas viajan por la sangre. Esa es la parte endocrina. Pero ¿cuál es la parte exocrina del páncreas? Es la que forma el jugo pancreático. ¿Y el jugo pancreático va a la sangre? No. ¿A dónde va el jugo pancreático? Al duodeno, ¿sí? Al tracto digestivo, al duodeno. Entonces tienes una parte del páncreas que lo que fabrica va al duodeno y tienes otra parte del páncreas de lo que fabrica va a la sangre. Te pregunto, ¿cumplirán la misma función? Entonces, son células que pertenecen a un solo órgano, pero en este caso tienen unas funciones un poquito distintas. Eso ocurre en órganos que son mixtos, por si acaso, porque alguna vez un alumno me dijo, ¿no? Pero, oye, si el páncreas y el hígado, tuvo razón, sí. Pero en general, en biología, y si te preguntan en un examen de admisión, tienes que considerar, ¿no? Que un tejido es un conjunto de células que cumplen una misma función y un órgano es un conjunto de tejidos, de manera general. ¿Ah? Ahora, sigamos. Un conjunto de órganos que forman aparatos o sistemas. Y un conjunto de sistemas, individuos, un conjunto de individuos, población, comunidad, ecosistema, y esto es ecología. ¿Ya? Ahora, esta es la parte de acá que es muy importante. ¿Ya? Algunos, a toda esta parte de acá, molecular, atómico, subatómico, le consideran como nivel químico. Nivel químico, por si acaso. Nivel químico. Por ejemplo, te dicen las biomoléculas. ¿No? Las biomoléculas que estudias en biología. ¿A qué nivel de organización pertenece? Te ponen nivel químico. Es una pregunta de admisión, por si acaso. O supramolecular, o algunos le ponen molecular. Le dicen algunos. A las biomoléculas. Por si acaso, es una pregunta de admisión, que bueno, es biología, pero te lo tomo acá. ¿Ya? Acá está la misma pregunta, mira, la Pedro Ruiz Gallo, que dice, esa estructura del organismo generalmente compuesta por diferentes tipos de tejidos y forman una unidad funcional. Un conjunto de tejidos que forman, no lo dudes, no lo dudes. Pero acá dice diferentes tipos de tejidos. Está bien, porque hemos dicho, un mismo tipo de células que forman un tejido. Y diferentes tipos de tejidos que forman un órgano. No pienses que tiene que ser el mismo tipo de tejido. ¿Eh? Yo te hago una pregunta. No lo tengo acá. El corazón.
¿El corazón es un solo tipo de tejido? En el corazón, ¿qué capas tiene el corazón? Espera, por la compañera. No, tú. Hoy virtual, te preguntaron hace rato. Hoy sí me escuchan. Vamos a aprender su nombre, eso no es virtual. Hoy virtual, particípate, amigo, ¿ya? A ver. ¿Cuántas capas en el corazón? General, así de manera general. Nada. A ver, ¿a quién quiere participar? Tres capas. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Endocardio, miocardio y epicardio. Ya. ¿Y por qué algo dicen pericardio? Ya, vamos a dejarlo en epicardio, porque son las capas las que están más pegadas al corazón. Te pregunto, ¿las tres capas tienen lo mismo? ¿Qué es el endocardio? ¿Qué tipo de tejido es el endocardio? Vamos a ver si acá hay gente que tiene nivel. ¿Qué tipo de tejido es el endocardio? ¿Qué? No es liso. ¿Y cuántos tipos de tejidos hay? Súbete la mascarilla. ¿Cuántos tipos de tejidos hay? 4. ¿Cuáles son? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Solo hay 4 tipos de tejidos en el cuerpo humano. Te pregunto, el endocardio, la capa más interna del corazón, ¿qué tipo de tejido es? ¿Qué es? Mentira, epitelial. El miocardio. Acuérdate, cuando le dices a tu flaquito, tú eres mío, eres mía. ¿Mío qué significa? Músculo, acuérdate, músculo. ¿Ya? Miocardio es músculo. Y el epicardio también es tejido epitelial. Te pregunto, ¿el tejido epitelial es igual que el tejido muscular? No. Entonces el corazón tiene tejido epitelial, tejido muscular, también tiene tejido conectivo. Entonces te pregunto, ¿es un conjunto de tejidos? ¿Todos son iguales? No. Eso es lo que forma un órgano. ¿Me dejo entender? A eso se refiere la pregunta. ¿Alguna duda está ahí? ¿Ninguna? Facilita. Pues virtual. No sea, luego tan triste. Entonces mira, características. Todos los células tienen estas características. ¿No? Todo lo que esté acá encerradito así, porque son preguntas de admisión, ¿ya? Todos son preguntitas de admisión. En este caso, todo Ruiz Gallo, en este caso San Marcos. Ahí me tocó mala delicadeza de este lado. Las características de los seres vivos, escucha, son principalmente las que están acá. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es metabolismo? Mira, vamos a cambiar la pregunta. Reproducción. Silencio. Hoy virtual, bebé. Virtual, para ti virtual ya hoy. Para ti virtual. ¿Qué es hemostasia? Hemostasia. A ver, ¿qué reproducción? ¿Qué reproducción? ¡Hoy, cállate! Para los seres vivos poder generar otras nuevas especies. Ya, a ver todos, ¿qué reproducción? A ver. Es una característica del ser vivo por los cuales los seres vivos mantienen las especies, ¿no? Es una pregunta de visión bien fácil, ¿no? ¿Qué es adaptación? ¿Qué es adaptación? Es la capacidad o característica que tiene un ser vivo. ¿Para qué? Para adaptarse, ¿no? Adaptarse a un ambiente y poder sobrevivir. Fácil esa pregunta. Y te he preguntado qué es hematosis. Perdón, homeostasia te he preguntado. Hemostasia, vamos a ponerla acá. Hemostasia, hoy virtual, lea. Acá dice hemostasia, no dice homeostasis. ¿Ya? Son dos palabras distintas. ¿Ya? Lee bien hoy virtual. Hemostasia. ¿Ya? Ahora sí, Google. Entonces mira, no busquen Google. Entonces mira, sigamos con participación mientras con todo el resto que busca. ¿Qué es? ¿Ya vimos esto? ¿Ya? ¿Qué es crecimiento? Ahora vamos a dejar tú. Allá, ¿no? Pues, tú, en la esquina. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué? Anatómicamente, eso dice todo. Esto es un concepto general. Algo más masticado, como dicen, algo más de libro. No de libro, algo mejor. Una mejor definición. Tu mejor definición de crecimiento. Ya, para tú no crezca, ¿qué necesita? Crecer, profesor. No, así no. ¿Para qué necesita? ¿Qué necesita para crecer? Que las células que crezcan, ¿sí?
¿Sí o no? Para que tú seas de chato, pases a ser alto, porque algunos son unos gorditos de chiquitos, y luego se grandotes, ¿sí o no? ¿Lo has dicho a tu pata? Tu amigo. Tú. Pues mira, y dices, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué ha pasado con tu número de células? ¿Han aumentado o han disminuido? Han aumentado, ¿sí? Eso se llama, escúchame, cuando aumenta la cantidad de células, se llama hiperplasia. Entonces, el crecimiento implica una hiperplasia, en la cual la cantidad de células de tu cuerpo aumenta. Ahora, ¿tus células se quedarán del mismo tamaño? Tus células, Barbosa, ya estás buscando qué es hemostasia, por si acaso, ¿eh? ¿Tus células del cuerpo humano se quedarán del mismo tamaño? Tienen que crecer o hacerse más chiquitas. Piénsate, crece, entonces se llama hipertrofia. Tu amigo que paras viendo en tu celular, esos musculosos que nunca vas a hacer, pues mira, ¿tú has visto sus brazotes, sí o no? ¿A esos brazotes qué crees que son? ¿Hiperplasia o hipertrofia? ¿Qué crees que son? ¿Qué crees que ha sido con sus células de sus músculos? ¿Han aumentado las células o han crecido sus células? Han crecido, eso se llama hiper. Entonces acuérdate, cuando veas un musculoso, acuérdate del crecimiento. El crecimiento implica tanto hipertrofia de las células, que crezcan las células, como hiperplasia. Y de manera general, como dijo tu compañero, el crecimiento es algo por lo que tienen que pasar todos, no solo los seres humanos, sino los seres vivos. Por eso es una característica del ser vivo. Dime. ¿Qué podría ocasionar un crecimiento de las células rápido, como serían los esteroides? Mira, el crecimiento celular a veces hace que las células se modifiquen y por ahí vienen los cánceres. No estoy diciendo que los esteroides den cáncer. Mucho depende de qué tipo y cómo los vayas a utilizar. No estoy diciendo que den cáncer. No voy a decir, yo, eso me chocolate me lo voy a poner. No. No te pongas tampoco, pero no es porque no den cáncer. Por si acaso, estoy aclarando. Ya, pero facilito. Oye, ¿qué es irritabilidad? ¿Es qué? ¿Qué? Hay la respuesta a un estímulo, ¿sí o no? Para que nunca te olvides. Si te meten un manazo, ¿reaccionas o no reaccionas? Reaccionas, o el puto parte. Entonces, todo estímulo hay una respuesta. Para que tú encuentres la clave de irritabilidad en una pregunta, tienes que decirte cuál es la característica de un ser vivo en la cual va a responder ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, si yo te grito, te digo, feo, ¿ves qué? ¿Ves por qué me lo mira? ¿Qué? Entonces, el estímulo es mi voz. Y tu respuesta es que tú me miras. Es una característica de un ser vivo, la irritabilidad. Respuesta a un estímulo. No te olvides, a un estímulo. Ahora, sigamos. ¿Qué más falta? Movimiento es el desplazamiento de un lugar hacia otro. Y por último, ¿qué es homeostasis? Lo que está ahí. Todo el mundo. Es el equilibrio del medio interno. ¿Qué es hemostasia? Que nunca me respondieron los del virtual. ¿Qué es hemostasia? Es la capacidad que tiene la sangre, ¿no? Para que pueda coagular. ¿Y qué es hematosis? Mira, hay tres nombres que se parecen y que no son lo mismo. Hematosis, hemostasia y homeostasis. Hematosis es el intercambio de oxígeno y CO2. ¿Qué es hematosis? Hematosis. ¿Qué es homeostasis? El equilibrio del medio interno. ¿Y qué es homeostasia? Perdón, hemostasia. La hemostasia es la capacidad que tiene la sangre para coagular. Esos tres términos son muy similares, pero significan lo mismo. ¿Buena pregunta? ¿Ninguna, no? Ya, empezamos. Primero es homeostasis, que es una característica del ser vivo. La homeostasis es la característica del ser vivo en la cual hay un equilibrio en tu medio interno. ¿Qué significa? ¿Quién es el medio interno? La sangre en realidad le llamamos medio interno. Entonces, en la sangre tiene que haber un nivel adecuado de glucosa, de sodio, potasio, cloro, de lípidos, proteínas, etc. O sea, la sangre tiene que estar en un equilibrio. Así como nos ve la película de los Vengadores en un equilibrio igualito, acuérdate. Igualito, nos lo pone ahí, igualito, se llama equilibrio.
Así tiene que estar la sangre. No puede ser ni mucho de uno, ni poco de otro. Así no puede ser. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, ese equilibrio del medio interno de tu sangre, nosotros le llamamos homeostasis. Porque si, por ejemplo, tienes mucha glucosa, caes en un coma hiperglicémico, ¿no? Y si tienes poca glucosa, también puedes caer en un coma por hipoglicemia. O sea, los extremos son malos. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que haber una homeostasis, un equilibrio interno. Ahora, ¿qué es hemostasia? Por ejemplo, te dejó tu ex, te cortas, que a nadie le importa si te cortas, ¿ya? Pues, es una broma. Entonces, mira, te cortas y sale sangre por tus venas. Entonces, luego solito se coagula, ¿listo? Es que se cortan de la risa, disculpando, no crees susceptibilidades, ¿no? No, mejor no les voy a explicar lo que explicaba. Mira, te cortas y solito se cierran porque las venas colapsan. Tú te das cuenta, la sangre siempre es escandalosa, como tu amigo, ¿no? Entonces mira, tú te cortas un poquito y dices, ¡ah, sangre! No, no es así. Solito tú presas un ratito y se acabó. Porque haces que, está haciendo que hemostasia. Entonces, hace hemostasia, aplastar, se forma el coágulo y ya está. Entonces, ¿qué es hemostasia? La capacidad que tiene la sangre. No es una característica del ser vivo. Es la capacidad que tiene la sangre para que pueda coagular. ¿Listo? Y por último, ¿qué es hematosis? Es el intercambio de oxígeno y CO2. Intercambio de oxígeno y CO2. Esta parte de características del ser vivo, lo estoy haciendo como parte de biología. O sea, dentro del libro como tal de anatomía no está. Esto es parte de biología, ¿ya? Lo que esto es parte de la parte inicial de anatomía. Sino que lo utilizo para hacer ciertos términos anatómicos, ¿ya? Para que me está preguntando el libro. Pero ahorita ya viene más del libro, no te preocupes. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Planos anatómicos, y este es tu libro. ¿Ya? Planos anatómicos. Así es el. Mira, la primera parte de anatomía está en la página 1, que dice generalidades, ya lo vimos. Cuando están preguntando generalidades en la página 1, hay generalidades en la página 1. Por si acaso. De ahí van leyendo y ahí está la terminología. ¿Ya? Para que tengan en cuenta. Es la primera parte de tu libro. Ahora, es la primera hoja de tu libro. ¿Ya? Para el que te está preguntando. Ahora sí, ya. Pero después lo revisas. Presta atención acá porque esto es lo más importante. Mírame a mí. Vamos a... Mira, voy a hacer solo por hoy. Uy, pero no tengo la otra salida. Bueno. Entonces mira. Planos anatómicos es los planos en que tú puedes cortar al ser humano. ¿Está bien? Esos planos anatómicos. Por ejemplo, si yo me corto de esta manera así, mírame, con una sierra así por el centro, de esta manera, si yo me corto de esta manera, ¿no? Si yo me corto de esta manera y de esta forma, se llama corte sagital. Corte sagital. Si yo me corto de manera sagital, de esta forma, ¿en cuántas partes divido el cuerpo? 2. ¿Y cómo lo divido? Derecha e izquierda. Entonces, en un corte sagital, en un plano sagital, tienes al cuerpo humano en derecha e izquierda. Si yo hago un corte de este tipo, mira, por eso se llama coronal, porque parece una corona de un rey. Así, mira. Pones acá la corona y lo cortas así, claro. ¿No? Estoy cortándolo así el cuerpo. Es un corte coronal. ¿En cuántas partes lo divide el cuerpo? 2. ¿Cuáles son esas partes? Adelante y atrás, ¿sí o no? Adelante y atrás. Cuando tú partes el cuerpo humano así, de esta manera, un corte coronal, sale una parte anterior de adelante y una parte posterior de atrás. Cada vez que quieres ir atrás, ahora vas a decir posterior. No digas atrás, porque te acuerdes de posterior, ¿no? Cada vez que quieres referirte atrás, posterior. Y cada vez que quieras referirte adelante, anterior. Esta terminología en anatomía es muy importante. Ahora, si yo lo corto de esta manera, horizontal o transversal, te va a dar una parte que superior y una parte que inferior. Pero espera, no solo queda ahí. A la superior, ¿qué le dice?
Mira, normalmente, para que tú más o menos me entiendas, quizás está más abajo, para que lo entiendas. Mira, a la parte superior le van a decir, perdón, acá le dicen craneal, porque va dirigido hacia el cráneo, hacia la cabeza. Y la parte inferior le dicen caudal, por si acaso. Le dicen para parte craneal y parte caudal, porque se va hacia abajo. Craneal hacia arriba y caudal hacia abajo, por si acaso. Entonces, si yo te pregunto, te hago una pregunta sencilla. Si yo divido mi cuerpo acá de esta manera, así como lo estamos haciendo con esta personita. A ver, te pregunto, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Dónde está? Es la rótula. ¿Qué es la rótula? ¿Es más craneal o es más caudal? Es más que el caudal. Así se ubican los órganos, por si acaso. En cambio, si yo hablo de un cartílago que es la manzana de Adán, ¿cómo se llama el cartílago de la manzana de Adán? Tiroides. ¿Qué es? ¿Craneal o caudal? Craneal. Siempre y cuando, ¿qué estoy tomando de punto de referencia? Esto, ¿cierto? Estoy tomando de punto de referencia esto. ¿Sí o no? Pero si yo tomara un punto de referencia acá. Caudal. Pues mucho depende del punto de referencia. Si no te dan el punto de referencia, asumes que es este nivel. ¿Está bien o no? ¿Ya? Por si acaso. Es un poquito más detallado para que más o menos se entienda. Otra. Cuando tú cortas de esta manera, así, cuando lo cortas así, la parte de adelante tiene un nombre. Aparte de anterior. Algunos le dicen, como por este lado está el vientre, le dicen ventral. Y como la parte de atrás está el dorso, le dicen dorsal. Entonces, cuando te digan parte ventral, se refiere a esto. A la parte anterior, normalmente. Para que más o menos lo entiendas. Y cuando se refiere a parte dorsal, se refiere a la parte posterior de atrás. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. ¿Ya? La otra clase les voy a poner ejemplos ya en 3D. ¿Ya? Entonces, mira. Ahora, sigamos. Esto es lo mismo de los cortes. La diferencia es que acá hay un corte oblicuo. Acá hay un corte, lo que es un corte oblicuo. ¿Ah? Ese es un corte oblicuo. ¿Listo? Ahora, listo. Cosas sencillas. Acá. Fácilmente lo vamos a ver. Mira a mí, mira mi cuerpo, mira a mí. ¿Ya? Mira, mi línea media es esta. ¿Ya? Voy a poner para acá porque es esto. Mi línea media es esta. Yo me voy a hacer esto. La posición atómica es esta. ¿Ya? La posición atómica es esta. Entonces, mira, te voy a hacer la línea media es tu punto de referencia. ¿Ya? Si yo pongo acá, mira, acá en esta estructura, vamos a ponerle la diapositiva anterior para guiarnos un poco de un cuerpo grande. Ahí está. Tu línea media es esta. ¿Eh? Es tu línea media. Yo voy a poner acá 1 y acá 2. ¿Cuál está más cerca de la línea media? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál? El 1. ¿Cuál es medial? El 1. ¿Y cuál es lateral? El 2. Entonces, cuando tú hables de medial o lateral, significa que medial está más cerca de la línea media y lateral significa que está más lejos. Los laterales más lejos y medial es más cerca. Ahora, ahí vienen otras palabras. Uno es proximal y otro es distal. Mira, cuando hablamos a esta también, considerando tu línea media y al cuerpo humano de manera general, tú dices, ¿cuál es más proximal al cuerpo humano? Este es el codo y esta es la mano. El codo es 1 y la mano es 2. Si la posición anatómica es así, como la estoy haciendo yo, ¿cuál crees que es más proximal a nuestra línea media y a nuestro cuerpo humano? ¿Cuál crees que es más proximal? ¿El codo o la mano? Entonces esto es más proximal y la mano es más dis. ¿Me dejo entender o no? ¿Acaso?
Ahora, sigamos. Muy bien, es facilita esta parte. ¿Ya la entendieron? No hay problema. Miren esto. Bueno, miren. Esto de acá que estoy diciéndoles con mi mano, normalmente nosotros, ¿qué le denominas? Este es palma de la mano. Y lo de acá atrás, ¿cómo se llama? Dorso de la mano. Y se llama dorso y palma de la mano. Y en el pie tienes lo mismo. Dorso del pie y planta del pie. Son cosas, ¿sí? Puedes olvidar. ¿Por qué? Porque algún día te van a decir flexión plantar del pie. Y tú vas a decir, ¿qué es lo que se flexiona en el pie? ¿El dorso o la planta? Planta. Por si acaso. Por eso estoy explicando así despacito, no porque no hay nada que hacer, explicando porque luego te vas a confundir, ¿ya? Y luego el resto es normal, lo mismo. El resto todo te lo acabo de explicar. Ahora sí, empezamos. Mira, movimientos. Los movimientos no debes olvidarlos. Mira. A ver. No, ahora sí vamos a explicar todos amigos. Línea media. ¿Qué estoy haciendo con mi brazo? ¿Lo estoy acercando o alejando de mi línea media? Alejándose. ¿Cómo se llama ese movimiento? No, eso se llama ¿qué? No hay acá. Se llama, ahí estaciono, no hay nada. Se llama abducción. O también se llama abducción. Ah, dijiste todo está ahí. Está en la siguiente diapositiva, no importa. Entonces mira, acabo de hacer ¿qué? Abducción. O también llamada abducción. Con B, es lo mismo. Siempre tiene que estar la B. Ahora, mira lo que va a hacer. Mira lo que vuelvo a hacer ahora. ¿Qué acabo de hacer? Lo acabo de ¿qué? De acercar hacia la línea media. El otro nombre se llama aducción. Entonces, una cosa es abducción o abducción y otra cosa es aducción. Entonces, a ver, vamos todos, mírenme, para que aprendan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abducción. Abducción y aducción. ¿Sí, cuál? Ahora, vamos con esto. Mira. Esto que voy a hacer todo el mundo ya sabe. Mira, amigo, mira. No, luego va a estar triste. Mira. Cuando hablamos de articulaciones, esto es muy importante. ¿Eh? En huesos y músculos, esto es muy importante. Cuando yo hago esto como está la imagen, mira acá, de esta manera, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué movimiento acabo de hacer? Por lo que lo sabes, ¿qué es? Flexión. ¿Pero qué significa flexión? Mira, inicialmente este era mi brazo, ¿cierto? Si esto lo hago una línea así, ¿qué ángulo es este? 180 grados. Muy bien, pero al momento en que yo he subido el bracito, el ángulo se ha vuelto el de acá, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese ángulo B? ¿Es mayor o menor que 180? Es menor. Significa que el ángulo se ha reducido. Entonces, cuando te digan o te describan así, ¿cómo se llama aquel movimiento de un miembro o estructura en el cual el ángulo inicial se reduce, se hace más pequeño, para formar un ángulo más pequeño? ¿Cómo se llama? Flexión. Y si fuera al revés, mira, si estaba ahí y ahora yo hago esto, ¿cómo se llama? Extensión. Entonces, la flexión es lo contrario de la extensión. Se aumenta el ángulo, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con esto. Y esto, mucha gente se confunde. ¿Ya? Mira, siempre considera, punto medio así. Siempre. Este es tu ángulo de 180. Entonces, como dice, mira, si yo acabo de hacer esto, este es el ángulo alfa. ¿Qué acabo de hacer con ese ángulo alfa? ¿Lo acabo de reducir o lo acabo de aumentar? Reducir, pues. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Flexión. Entonces, cuando tú haces esto, estás flexionando. Estás flexionando, sobre todo te apoyas en la cadera. Flexión de la cadera. Cuando haces ejercicio, ¿no te digo? Ya sabes.
Mira lo contrario. Si yo hago este ángulo ahora, la de acá, presta atención. Este ángulo de acá, beta. ¿Cómo está ese ángulo beta? ¿Mayor o menor? ¿Y eso qué es? Extensión. En este caso puede ser de la cadera. Entonces, porque si tú lo ves al revés, porque si tú el ángulo no lo ves por este lado y lo ves para el otro lado, cambia la posición. Date cuenta, si el 180 no estuviera para este lado, si no estuviera para este lado, sería al revés. Flexión sería para atrás y extensión sería para adelante. Por eso tienes que ver para dónde está el ángulo. El ángulo está para adelante, por si acaso. Porque varios caen así, dicen, ¿qué es esto? Dicen, ah, ya, pero como está reduciendo acá, dicen flexión. No es flexión, es extensión, porque el ángulo inicial es este. ¿Ah? ¿Sí me entendió? Ahora, iguales acá, mira, iguales acá. Y mira acá, es curioso, curioso. Presta atención, man. Acá el ángulo inicial es el de acá atrás. El de acá atrás. Este 180. Si yo lo subo, ¿qué estoy haciendo con este ángulo? ¿Lo estoy reduciendo o lo estoy aumentando? ¿Reduciendo o aumentando? Reduciendo. Entonces, ¿qué es esto? Flexión. Pero si de nuevo lo estiro, ¿qué estoy haciendo? Extensión. Entonces, ten cuidado, estudiante. En esto la mayoría de veces cae. ¿Ah? Listo. Ahora sí, mira acá, lo que te estaba explicando acá. Si hay alguna pregunta, me la haces, no luego que le pregunto a mi compañero, eso no. Mira acá. ¿Qué te he dicho que es esto? Habla, ¿qué es esto? Planta. ¿Y esto qué era? Dorso. Sí, mira, porque esto, por ejemplo, hasta nosotros han presentado los doctores, nos explican bien, porque algunos se confunden todavía. Mira, depende de cómo lo quieras ver, pero ya tienes tu línea. Listo. Mira, si inicialmente el pie estaba acá, imagínate que el pie era así. Imagínate que el ángulo era este. Si este es el pie que estoy dibujando horrible, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El dorso o la planta? Esto. Dorso. ¿Y esto qué es? La planta. Entonces, este es el ángulo del dorso. Vamos a poner dorso y este es planta. Entonces, yo te digo, mira lo que acaba de pasar. Mira lo que acaba de pasar. Mira hasta dónde se fue el dorso ahora. El dorso ahora está acá arriba, ¿sí? Mira hasta dónde se fue. Este ángulo le vamos a llamar alfa. Este ángulo alfa ¿se ha aumentado o ha disminuido con respecto al inicial? Ha disminuido. Entonces se llama flexión, ¿sí? ¿Pero de quién? Del dorso. Por eso le pones dorsiflexión. ¿De quién? ¿Cómo se llama este pie? Pie. ¿Dorsiflexión de? Pie. Sí, es sencillo. Entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque mira, ahora mira. Esto es tu dorso, ¿sí? Y ahora te hago otro ejemplo. Mira dónde está este pie ahora. Mira dónde está el pie acá. Acá está el dorso, ¿sí o no? Acá. Acá está el dorso. Entonces el ángulo más o menos va a ser así. Ahí. Mira lo que estoy dibujando en negro. Y este le vamos a poner un beta. Dime, ¿el beta es mayor al inicial o no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llamaría? ¿Dorsi qué? Extensión, ¿sí? Porque le estás tomando en cuenta ¿a quién? Al dorso del pie. ¿Me dejo entender o no? ¿Está entendiendo o no? Entonces, una cosa es dorsiflexión y otra cosa es dorsiextensión. En realidad, el término dorsiflexión no existe. Eso es para que tú entiendas que así debería llamarse. Como dicen, para no confundir con dorsiflexión del pie, porque algunos sí lo llaman, pero literalmente los libros a veces no lo ponen. Entonces dicen, no le quiero poner dorsiflexión. Mejor para abajo me guío de la planta. Allá, de la planta. Allá. Entonces tú dices, a ver, vamos a ver ahora la planta. Inicialmente, escúchame, mira, el ángulo de la planta era todo esto. Esto era el ángulo de la planta. Y cuando tú lo jalas así, o sea, te guías más o menos esta línea, haces una paralela, más o menos, mejor así. Inicialmente, para que no digan que es eso, inicialmente el ángulo era este. ¿No? Inicialmente el ángulo era este, alfa, de la planta del pie. Entonces, pero mira, como ya está a esta altura más o menos, tú jalas tu límite así, y está así más o menos ahora.
como un beta. Dime, ¿este angulito beta chiquito es más grande que el alfa? ¿Sí o no? No, es más pequeño. ¿Cómo que el beta es más grande que el alfa? El beta es el más pequeño, ¿sí o no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Extensión o flexión? ¿Extensión? ¡Flexión! Ustedes dicen, no me hizo un patrón. Eso es flexión, ¿pero de quién? ¿De la planta o el dorso? De la planta. Entonces se llama flexión plantar, pero es como si dijeras dorsiextensión. La dorsiextensión es lo mismo que la flexión plantar. ¿Y la dorsiflexión qué sería? La extensión plantar. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no? Hablo hoy. Esto por aprender, esto después vas a estar llorando. Entonces mira. Sigamos. Mira, amigo, facilito. Luego ya vienen las cosas sencillas. Mira, amigo. Mira, amigo. Aquí. ¿Cómo? Acá. Mira, si me hago así, mira mi pierna, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy alejando o acercando a mi línea media? Alejando. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Oye, me pones separación, te meto un cabezazo. ¿Cómo se llamaba? Hace rato me mata escribiendo abducción. Pero ¿abducción de quién? ¿Del miembro qué? Inferior. ¿De qué lado? Derecho. Y si fuera al revés, ¿qué hago? Aducción del miembro inferior derecho. Así es sencillo. Ahora, mira, ¿qué es esto? Mira, ahí, mira mi mano. Mira ahí. Para que también lo tengas grabado en tu clase. Por eso estoy diciendo mirando la cámara. Miren los de allá. Derechito, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que voy a hacer. Si te das cuenta, es un solo eje. ¿Te das cuenta? Estoy girando con respecto a un eje. Ahí está mi brazo. Mira el eje. Se queda ahí. ¿Eso qué se llama? Rotación. Pero te pregunto, y ya te he enseñado, mira lo que voy a hacer. ¡Oye, cállate! Y despiértate, señorita. Despierto. Pues mira, si yo hago esto, ¿me estoy acercando o alejando de la línea media? Habla, esta es mi línea media. Mira lo que acabo de hacer. ¿Lo acerco o lo alejo? Ya. ¿Y cómo se llamaba cuando alejabas? Lateral. Entonces se llama rotación lateral. O también algunos a lo lateral, ¿qué le dicen? Externo. Lateral o externo. Y a lo medial, algunos le dicen interno. Entonces mira de nuevo. ¿Esto es rotación qué? ¿Rotación externa o rotación lateral? Y si yo hago esto, ¿cómo se llama? ¿Rotación interna o ¿me dejo entender o no? Oye, cuidado, son preguntas fáciles. Y están girando en torno a un qué. ¿A un qué te he dicho? ¿A un solo? Igual esto, mira. Extensión. Acá mío, ¿ya? Mírame a mí, ¿no? Mírame a mí. O sea, la cosa es que tú lo grabes, lo aprendes ahora, porque la clase está grabada, yo lo voy a subir. Si ya no llegaste a escribir, no importa, pero ya tienes en la página. Por eso hemos implementado la cámara. ¿Ah? Trata de entender la clase, no quedarte jato. ¿Ah? Entonces mira, el hombro, presta atención. Mira, ¿qué crees que estoy haciendo? Mira lo que voy a hacer. Ya, a ver, pero antes de avanzar. Creo que no está acá esa imagen. Antes de avanzar, y no está acá, creo que no está acá. No está, mira. Así, mira, acá está, esto, mira. Esto, mira, no te olvides, esto es flexión. Y esto es extensión. Estarás viendo, ¿no? Estarás viendo. Porque el ángulo, ¿cuál es? Hemos dicho, te he dicho. El ángulo está para adelante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si el ángulo era 180 y tú has agarrado tu brazo ahí, este ángulo se ha reducido. Por lo tanto, este es flexión. Y si lo tiras para atrás, el ángulo aumenta, ¿sí o no? Entonces, esto es extensión. Para que no te equivoques. ¿Sí? Entonces, esto es flexión y esto es extensión. Listo. Ahora mira. Ahora sí. Checa. Mira lo que voy a hacer. Mira. ¿Qué estoy haciendo ahí? Hasta ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Extensión. Ya. Mira cómo lo voy a alejar. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué acabo de hacer? Lo acabo de alejar. Abducción, ¿sí? Mira lo que voy a hacer ahora. Aducción. Y por último. Y acá, de ahí para acá, ¿qué es? Mira, por ahí también, escúchame, en este caso, también partecita puede ser
tu abducción, aducción, tu extensión. Son un conjunto de movimientos que uno hace en torno a tu hombro. Esto de acá que yo acabo de hacer tiene un nombre, se llama circunducción. ¿Qué es la circunducción? La circunducción es una agrupación ¿de qué? De movimientos angulares que hemos descrito. ¿No? Movimientos angulares. Y mira, lo que tú no supiste hacer, lo supiste, porque se quedó ahí el brazo, ¿no? Mira, nadie se dio cuenta, el brazo quedó ahí, ¿no? Y yo te dije, ¿y esto qué es? ¿Tú qué me dijiste? Extensión, ¿sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Mira lo que tú me has dicho, ¿qué es extensión? Te meto un cabezazo ahorita. ¿No lo entiendes todavía? El ángulo es este, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este es 180. Pero tu brazo no está así, tu brazo está acá. Imaginemos que tu brazo está, mi brazo estaba ahí, ¿cierto? Mi brazo está ahí. Imaginemos que mi brazo ya esté ahí. Imaginemos que sea un 70. ¿Yo qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué lo acabo de hacer? Lo acabo de achicar el ángulo. Y cuando llega acá, ¿qué hace? Cero. Cero. ¿Y eso qué es? Flexión también. Pero es viéndolo de arriba hacia abajo. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque mira la mano. Mira cómo está esta mano. Esta mano está así. Pero yo lo estoy haciendo. Estoy tomando en cuenta otro ángulo, otro lado de la cara. ¿Te das cuenta? Una cosa es tomarlo de así y otra cosa es tomarlo así. Una cosa es que tú digas, mi ángulo inicial es este y ya lo subo así. Y otra cosa es que digas, mi ángulo inicial es este y lo veo así. ¿Me entiendes? Así que ten cuidado. Y si ya te confundiste, no importa, ¿eh? Te acordarás. Extensión así y flexión así, por lo menos. Eso por lo menos se puede. La mano tiene que estar así. Tu brazo tiene que estar así, porque la posición anatómica es así. ¿Me entiendes? La posición anatómica es así. Si tu brazo sube, ya, es flexión. Si tu brazo va para atrás, es extensión. Eso por lo menos tienes que aprenderlo. Sino que el otro movimiento sí ya tiene un poquito de nivel, ¿no? Tú dices extensión para atrás, abducción, aducción y flexión para adelante. Es diferente. Porque el ángulo no estás tomando el inicial así, estás tomando el ángulo ahí inicialmente. ¿Ya? Lo ves 5 veces el video, ¿verdad? Y anda. Uno. Entonces, y vamos. Por lo menos te explico. Entonces mira. Ahora mira. Mira. ¿Qué más acá? Circunducción. Y acá está. Acá también hay circunducción en la cadera. Date cuenta. Acá, mira. Yo creo que ya no creo que haya problemas, ¿ya? Pero esto es oposición, pues, ¿no? Tú sabes, te diferencia de los monos porque opones tu pulgar, ¿no? El oponente del pulgar. A ver, ¿cómo se llama esta región? Tú todos tienen acá, si no has visto, como si fuera una almohadilla, ¿cierto? Toca tu almohadilla, ¿no? No te quedas así. Igualito. Con tu boca así. Ahora con la mascarilla pasa piola. Entonces, mira. Entonces, hasta que ya antes, cuando se dormían así, les tomaba foto. Entonces, mira. Te enseñaré las fotos que tengo. Entonces, mira. Esta almohadilla se llama, escúchame, esta región donde está la almohadilla se llama región tenar. Cuando te hablen, mira amigo, tú, el gordo. Esta región del dedo gordo se llama tenar. Y esta región, esta otra almohadilla más pequeña, así como tu amiga pequeña, se llama región hipotenar. Tenar, hipotenar. ¿Ah? No te olvides. Entonces, no te olvides, ¿por qué te explicaré? Porque luego cuando hagamos músculos, vas a escuchar región de la región tenar y de la región hipotenar. Ahora, estas dos regiones se aproximan cuando haces oposición. Esto se llama oposición. Dicen, cuando la mano entra en oposición así, está. Y luego reposición. Oposición, reposición. ¿Cómo hacemos? Mira, el pie, me saco mi zapato. Acá está, ¿ves? Mira, acá está tu pie. Mira, a ver, acá está tu pie. Esto tienen que acordarse, ¿eh? Esta viene una pregunta del último examen de admisión de la UNT. No, del último no. Ha sido de hace 2 exámenes, creo. No me acuerdo. Pero vamos a ver esta pregunta. Mira acá. Mira acá. ¿Quién de ustedes las chicas no han usado tacos? Todas las chicas han usado tacos. O tu amigo, ¿quién no ha jugado fútbol o básquet?
Y si no has jugado, juega, amigo. Juegos en línea no son deportes, ¿ya? Sanos, sobre todo, no son. ¿Ya? Y ya es implementado por la sociedad. Entonces, mira, este es deporte, juega fútbol, va, hasta bola. Entonces, mira, si tú te vas corriendo, ¿quién no cuando no ha corrido, ha jugado básquet, sobre todo para saltar, saltas, y cuando caes, a veces pisas así, ¿sí o no? ¿Sí o no? O si no estás ni caminar, ¿sabes? Estás... ¿Sí o no? ¿Sí está? ¿Sí o no? Fuerte, es una pista. Cuando te... ¿Cómo le llamas tú eso? ¿Qué dices cuando te pasa eso? Me doblece. Me doblece. Pues mira, se para ahí, me doblece que lo que hizo. Pero desde ahora vas a cambiar, tú estés por nosotros, tiene que ser diferente. Entonces tú dices, mi pie se acaba de qué? De invertir. Se llama inversión del pie. Inversión. Cuando tu pie vas así, mira, crack, se te aprieta así, y se vuelve así, crack. Te ves, no te dices, tu pie se ha invertido. Es la forma más frecuente de lesiones en el pie. La inversión del pie. Principalmente, ¿qué? ¿Quién la sufre? Las mujeres, amigas. ¿Por qué? Porque cuando ellas usan taco, su pie, ¿lo has visto? Ya no es pie, ¿qué será eso? Está tan casillo, ¿no has visto? Porque su pie está ahí, su planta, ahí es su planta, su pie, ¡play! ¿Por qué andan ahí? Están muriendo, ¿no? Entonces, miren, y luego ni saben caminar, pingüinos están caminando. Entonces ahí, ¡pra! Se invierte el pie. Y cuando se invierte el pie, escúchame, y es muy importante, la inversión del pie, mira, está girando con respecto a este eje. ¿Te das cuenta? Este es su eje y se gira con respecto a ese eje. Se invierte el pie, se mete para adentro. ¡Crack! ¿No? Se llama inversión. Y si fuera lo contrario, mira, para afuera, en lugar de hacer así, se hace para afuera, para afuera así, entonces se llama eversión. Entonces, de ahora en adelante, cuando te inviertas, cuando te dobles el pie, vas a decir, acabo de invertir un pie. ¿No? ¿Y cómo lo inviertes? ¿No es lo mismo? Está ignorante, poma, nada, mira, la inversión es muy importante, la lesión más frecuente, y el ligamento que se lesiona por cultura general, no tienes que saberlo, se llama ligamento peroneo astragalino anterior, ¿ya? Que es de los ligamentos laterales del tobillo. ¿Ah? Eso es cultura, no te traumas, es cultura, ¿verdad? Entonces mira, es lo más frecuente, pero sería más con clase. Si doble pie dice, uy, lesión de ligamento peroneo astragalino anterior. Entonces, no te juntes. Entonces mira, ahora, elevación ya saben, ¿no? Escucha, elevación, acuérdate, cuando vas y saca la basura, no quiero. ¿Qué estás haciendo? Pues anatomía, mira, elevación, depresión. Elevación, depresión. Ya. Ay, mamá, dile, ahorita vamos a sacar la basura. Se va corriendo. ¿Sabes? Ahora, mira, escucha, tienes ahora, escucha esto, supinación y pronación. Mira, amigo, ahí está, supinación. Ahí, muy importante, mira. La posición anatómica es esta. Yo le estoy... Realmente es así, no hasta abajo, sino porque la cámara no se ve. Me hago así, voy a pesquisar que es así. La anatómica es así. Para que vea la cámara completa es así. La supinación, la palma de la mano está dirigida hacia adelante o hacia atrás, como tú lo ves. Está hacia adelante, ¿sí? Entonces, cuando pones la palma de la mano hacia adelante, se llama supinación. O sea, tu mano está ahí, ¿sí? Mira, tu mano está ahí, mira. Y lo pones hacia adelante, se llama supinación. Y ahora en día, o bueno, ya hace muchos años, dijeron, no, pero yo también ponte, mi mano está ahí, ponte, mira, está ahí, y ahora la vuelvo así. Supinación también se llama. Entonces, colocar la palma de la mano hacia arriba, o ya sea hacia adelante, ¿cómo se llama? Supinación. Entonces tú dices de ahora, supinas, así te acuerdas, supinas. ¿Quieres meter un manazo? Supinas. Acuérdate. De regreso, pronas. No estás dándole con eso. Supinación, pronación. Supinación, pronación. ¿Te acuerdas, amigo? El enfermo está aquí, dice, ¿qué va a esta clase? Bien, escucha. Supinación hacia adelante y pronación hacia dónde sería? Hacia atrás. Es una pregunta de misión, mira, así de fácil. Colocar la palma de la mano hacia atrás se llama pronación y hacia adelante se llama supinación.
O colocar la palma de la mano hacia arriba se llama supinación y colocar la palma de la mano se llama pronación. O cuando dice tu amigo, hola chata, pronación. Vacancia. Cuidado, amigo. Ahora, ¿qué más falta? Ah, este ya lo sabes, ¿sí? ¿Has visto el beso trompita? ¿Sí o no? ¿No te has acordado tu beso trompita? ¿No? O cuando las chicas hacen su pucha y dicen, no quiero, sacan su trompa, ¿has visto? Amigos, si tú haces eso, ya, ¿no? Cuidado, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué hombre hace eso? No me levanto la mano. Varón, porque no digan, ay, inclusión de género, ¿no? Varón. Pero, ¿qué es el varón, pendejo? Varón es varón, ¿ya? Y si no, ya, pues, varón. Pero mira, lo intentas. Tú que te tomas tu selfie así. ¿No? ¿Listo? Con tu trompa ahí, acuérdate. Y abajo pones hashtag, qué hermosa pronación. Perdón, protrusión, me confundí, protrusión. ¿Ya? Protrusión. ¿Ya? Hashtag protruyendo labios. Hashtag anatomía, hashtag like. ¿Ya está? Como nadie va a tener prestados ni un like, bueno, pues mira, ¿te acuerdas? No le intentes, no lo que dice en bullying. Pues mira, protrusión es poner hacia afuera o hacia adelante los labios. ¿Ya? Y retrusión es lo contrario, hacia atrás. ¿Ya? Protrusión y retrusión. Y hay músculos que hacen eso. Esta pregunta facilita. ¿Quién divide en anterior y posterior? Hemos dicho. ¿Qué corte divide en anterior y posterior? ¿Sagital? Coronal. ¿Pero hay coronal? No, ese se llama frontal. ¿Ya? Pregunta de admisión. El corte coronal también le llaman frontal. ¿No lo recuerdas? Hoy te voy a enseñar de nuevo. Mira. Acá está. Este es el coronal. ¿Dónde está? Acá está. Coronal. Anterior y posterior. ¿Ya? Listo. Acá, a ver, la capacidad de adquirir cambios, estructura y fisiología. Mira, capacidad de adquirir cambios en la estructura, fisiología o cambios de comportamiento para mejor interacción con el entorno. ¿Qué marcas? Adaptación y irritabilidad. ¿Qué marcas? ¿Quién te ha dicho que tiene que decir para que diga irritabilidad? ¿Tiene que haber que una respuesta o? ¿Dices respuesta o estímulo? No. Entonces, ¿la respuesta acá cuál es? Adaptación. Así es, tienes que aprender. ¿Ya? Listo. ¿Listo? Ya, esto lo vamos a ver en la última clase. ¿Ya? Eso antes lo colocaba al inicio. Empezamos con tejidos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. La parte de tejidos humanos está en la página 9 de su libro, Histología. ¿Ya? Página 9 de su libro, Tejidos Humanos, Histología. ¿Ya? Ahora, digamos. Mira. ¿Cuántos tejidos en el ser humano encuentras? Encuentras 4 principalmente. Un tejido epitelial, un tejido conectivo, un tejido muscular y un tejido nervioso. Avanzamos. ¿Ya? Es bien fácil esta cosa. Mira, entonces, a ver, pregunta. Si tienes, mira, 4 tipos de tejidos, ¿dónde lo encuentras el tejido de los huesos? El tejido óseo. ¿En cuál de estos 4 estaría el tejido óseo? ¿En el epitelial, el conectivo, muscular o nervioso? ¿En cuál de los 4 estaría? En el conectivo, ¿no? El tejido sanguíneo, la sangre, ¿en qué tejido lo encontrarías? En el conectivo. ¿Está bien? Pues mira, estoy explicando ahora. El cartílago, ¿tienen cartílago? ¿Nosotros tenemos cartílago? Sí, yo no sé cartílago. Por ejemplo, la tráquea es un cartílago, ¿no? La tráquea es cartílago y un poquito de músculo, ¿no? Igual que la laringe también es cartílago con un poquito de músculo, ¿no? Entonces, el tejido cartilaginoso, ¿dónde lo encontrarías? ¿En cuál de los 4? ¿En cuál de los 4? En el conectivo. El corazón, para los que no saben, el corazón, yo te dije, ¿cuántas capas tenía de manera general? 3. ¿Cuáles eran? ¿Endo qué? ¿Qué más? Miocardio. Y el epicardio. Te dije, ¿cuál de las 3 es músculo? Miocardio. Si yo te pregunto, ¿el miocardio es un músculo? Es el miocardio. Miocardio es un músculo. ¿Qué es? ¿Un tejido, una célula o un órgano? El miocardio. ¿Qué es el miocardio? Es un tejido, pues. Es un tejido. ¿Y qué tejido sería? ¿Epitelial, conectivo, muscular o nervioso? ¿Cuál sería el miocardio? ¿Un tejido muscular?
Así más o menos lo vamos a ver. ¿Ya? Empezamos. El tejido epitelial. A ver, voy a hacer estas preguntas. No, esto lo vamos a hacer después, ¿ya? Pues, ¿qué vamos a hacer? Mira, el tejido epitelial, chicos, acá, presten atención. Tú ves estas células, ¿lo ves? Vamos a hacer generalidades, ¿ya? Del tejido epitelial. El tejido epitelial reviste los órganos tanto por fuera como por dentro. ¿Ah? ¿Cómo así? O sea, el tejido epitelial puede estar, por ejemplo, en la piel. En la piel hay tejido epitelial. Pero yo te digo, abre tu boca. ¿Alguna vez has abierto tu boca y te has visto un espejo? ¿Sí o no? Oh, que sí, ¿sí o no? Tú no has visto sus cavidades, ¿no? Abres tu boca y eres un enfermo. ¿Te das cuenta? Mira, si estás hablando de enfermo, aléjate. Es un potencial violador, ten cuidado. Entonces, mira. Escucha. Tranquilo, enfermo, tranquilo. ¿Ah? Entonces, mira, abres la boca y te ves al espejo y tú ves que hay cositas ahí rojo, ¿cierto? Le decimos mucosa. ¿Ah? No mocosa. Le decimos mucosa. ¿Ah? Por alguna vez también que tengas diferencia de habla, ¿no? Y eso, pero pronuncia bien, ¿no? Es mucosa. ¿Ah? Entonces, la mucosa de la boca o de la cavidad bucal, por ejemplo, está por dentro, ¿cierto? También tiene tejido epitelial. Entonces, no pienses que el tejido epitelial, porque todo el mundo, la gran mayoría, tiene el concepto que el tejido epitelial es piel. Es mentira. Incluso tu ojo, si tú lo ves, la primera capa del ojo, también es tejido epitelial. La córnea es tejido epitelial, por si acaso. ¿Ah? Entonces, el tejido epitelial reviste a los órganos tanto por fuera como por dentro. El corazón, te dije, ¿qué era el endocardio? ¿Era la capa más interna o más externa? El endocardio. ¿Endo qué significaba? A ver, es la capa más interna del corazón. Ese endocardio, escúchame, ese endocardio es tejido epitelial. Y el epicardio, que es lo de afuera, también es tejido epitelial. Entonces, muy bien. Eso, dime. Las meninges, depende de las meninges. Mira, las meninges en realidad son estructuras que derivan de las capas embrionarias como tal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? No son como tal, tanto así como tejido epitelial, pero dentro, entre ellas sí hay el tejido epitelial. ¿No? Son capas de células sí, pero no son en sí tejido epitelial. Son un tejido especializado, las meninges, ¿no? Y por eso, aunque alguna de ellas se puede considerar como parte del tejido epitelial, sí, no son solo tejido epitelial, ¿no? Porque los órganos en sí tienen varias capitas, pues lo vamos a ver, ¿no? No te preocupes. Pero en sí, como tejido epitelial exclusivamente, no son. ¿Ah? Por si acaso. Ahora, mira, tenemos. ¿Qué es lo característica del tejido epitelial? Mira, ¿tú ves qué son estos cuadraditos? ¿Qué son? Células, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un núcleo, tienen un citoplasma y membrana celular. Ahora está lo que sigue el video. ¿Cómo están las células ahí? ¿Juntas o separadas? ¿Hay espacio entre ellas, sí o no? Parece, sí o no, pero no, esto es algo virtual, o sea, eso no existe, este espacio no existe. En realidad es esto, mira. Estas son las células. Las cuéntanos, sino que ni pensabas que serán las células. Entonces, mira, para que más o menos te des cuenta, más o menos lo voy acercando. Mira, ahí está, mira. Para que tú más o menos lo vayas viendo, mira, ahí está. Lo moradito, mira, lo moradito es el núcleo de esa célula. Lo que está, el medio rosadito es el citoplasma y los contornos es la membrana basal. Si te das cuenta, o membrana celular, perdón. Si te das cuenta, las células ahí ¿cómo están? ¿Juntas o separadas? Están bien juntas, ¿sí? Esta es una imagen real, ¿eh? Esta es una imagen histológica real. O sea, este es el corte de una piel que lo han separado y lo han visto en microscopio. Por si acaso, es una imagen real. Esto no es esquemático. Entonces, mira, lo otro sí es esquemático. Pero esto es real. Entonces, aquí tú dices, ¿cómo se encuentran las células? ¿Juntas o separadas? Juntas. Nosotros no le llamamos juntas, le llamamos adheridas. Las células están cohesionadas. La palabra que algunos utilizan, algunos autores, es cohesión. Acuérdate, ¿eh? Cohesión celular. Las células están cohesionadas. ¿Ah? Cohesionadas. ¿Listo?
Las células están, chicos, acá va a escribir cohesionadas. La cohesión celular están juntas. Y no hay espacio entre ellas, o sea, no hay espacio intercelular. Eso métete en la cabeza. En el tejido epitelial no hay espacio intercelular porque las células están juntas. Si no hay espacio intercelular, ¿habrá sustancia intercelular? Te pregunto, si no hay espacio, ¿hay sustancia? No, ¿por qué dónde va a estar la sustancia? Entonces, te preguntan, ¿cuál es el tejido que no tiene espacio intercelular? No tiene sustancia intercelular. Sus células están cohesionadas y juntas, bien pegadas. ¿Qué tejido es? El epitelial. Por ese motivo es que tú lo ves así, tu piel continua. Si no, por ahí sale un pedazo. Pues, uy, se metió mi dedo, salió. No, así no es. Entonces, mira, escucha, es el tejido epitelial, que puede revestir por fuera como por... ¿Ves? Cultura general. Es cultura. Y como tú puedes ver en el video, o estabas viendo en el video, ahí está, mira, las células, vamos a ver si se reproduce. Ahí mira. Las células, mira, el tejido epitelial, mira lo que va a pasar. Olvídate que dice queratinocitos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en pie. Pero mira lo que pasa, ¿qué está pasando? Volvió a crecer, ¿cierto? ¿Lo has visto? La capa celular se empezó a crecer. Tiene un alto potencial de regeneración. Cuando te explique, y ahí tienes un vidito, por eso lo puse, ¿cuáles son las células que tienen alto potencial de regenerarse? Son las células del tejido epitelial. Ningún otro tipo de tejido. O sea, ¿cuántos tejidos humanos teníamos? ¿Cuántos tejidos humanos había? ¿Cuáles eran? Epitelial, conectivo, muscular. Si te preguntan cuál de todos los tejidos humanos tiene la mayor capacidad regenerativa, es el epitelio. ¿Ah? Tú, amigo, cuando cuando no te bañas y te vas a bañarte después de muchos años, tú dices, uy, soy borrador, ¿sí o no? ¿Sí o no, amigo? ¿Sí o no? Soy parezco borrador, ¿a mí? ¿Para borrar mi cuaderno? No, ¿sí o no? Esas son células muertas. Las células del cuerpo humano tienen un tiempo de vida, todas tienen un tiempo de vida. Y cada cierto tiempo se van regenerando. ¿No? Por eso tiene un alto... ¿Eso? Bien. ¿Por qué cuando tienes una cicatriz la piel ya no queda igual? Mira, esa pregunta de tu compañera es muy bacana, su pregunta. Ustedes se han preguntado, dirán, pues no, oye, pero no, yo tengo cicatrices, pero cicatrices en el corazón y en la piel. Pues mira, escucha, y ese ya no quedó bacán, me dijeron que iba a quedar, me estafaron. ¿Por qué? Mira, ustedes, si nunca han jugado, no lo recomiendo porque te puedes lastimar. Oye, me voy a dejar hablar, pero estoy chicando. ¿Ah? Estoy de los dos, ¿ya? Cualquier pregunta me la hace. Si no les pregunto, ¿ah? Y mira, acá necesito un ejemplo de cicatrices. Pues mira, ¿alguna vez ustedes no han jugado con una agujita? Lo han puesto acá debajo de su mano y dicen, mira una agujita. Ahí está, no. ¿Sí o no? Y siempre hay un gil que se ha pinchado, siempre. Se ha sacado sangre. A ver, crack, lo sacó positivo. Pues mira, pero te das cuenta que cuando tú pinches así delgadito, sale solo un pedacito superficial. Ya, ese es el tejido epitelial. ¿Y por qué? Mira, ¿te das cuenta que este tejido epitelial acaba acá? Mira, ¿te das cuenta que acaba acá? ¿Y qué hay más abajo? ¿Quién crees que está debajo del epitelial? El conectivo. Y el conectivo, lo vamos a ver en un rato, para responder la pregunta de tu compañera. ¿Tú ves acá que hay vasos sanguíneos? ¿Acá ves arterias, venas? No. El tejido epitelial, como no tiene arterias, no tiene venas, es avascular. Mira, porque voy a explicar acá, en esta imagencita. Mira. Excelente imagen. Presta atención acá, presta atención. Mira el video, mira este video. Ahí está. Miren acá. Miren, este rojito, nunca te olvides, ¿ya? Lo rojito es arteria. Lo azul que es vena. Bueno, no hay azul, acá hay vena. Y por último, la unión de la arteria con la vena se llama capilar. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? Ahora otros boca. Arteria, vena, ya están advertidas, la primera vez están advertidas, ¿no? Arteria, vena, capilar. Vasos sanguíneos. Cuando te pregunten quiénes son los vasos sanguíneos,
de manera general, a ti nivel preparatorio, solo te importa saber que existen arterias, venas y capilares. La arteria es rojita para ti, la vena es azul y el capilar es la unión de las dos. Entonces, mira lo que te voy a explicar. Esto es un tejido conectivo. A ver, ¿se acuerdan del video anterior? ¿Qué era lo de acá arriba? ¿Lo ven o no lo ven lo de arriba? Del video anterior. Checa, oye amigo, checa. ¿Qué era eso? ¿Tejido? Lo de acá abajo ya no es tejido epitelial. Mira, ¿cómo está? Es una célula. Mira, oye, cállate, amigo, ¿ya? Luego te va a lastimar. Es una célula, es otra célula, es otra célula y es otra célula. ¿Cómo están las células? ¿Juntas o separadas? Separadas. ¿Aquí qué encuentras? Vasos sanguíneos, porque acá está la arteria, ¿lo ves? De rojo. Encuentras vasos sanguíneos, las células están separadas y ¿hay espacio intercelular o no? Entonces hay abundante espacio intercelular, hay abundante sustancia intercelular y está debajo del tejido epitelial o de otros tejidos. Entonces tú dices, vuelvo a repetir, células con bastante espacio intercelular, con sustancia intercelular abundante. Dice, se encuentra de soporte. Mira cómo lo soporta. Así como te soportan tus papás. Mira. Mira, amigo. Pongas triste, así sabes. Mira. Voy a borrar esta papá. Mira, amigo. Mira. ¿Qué pasó? Ya está. Miren, miren acá. Ya, miren el video, quiero que ustedes vean. Mira, está debajo del tejido epitelial y mira cómo lo va a soportar al tejido epitelial. Mira ese video, mira. Estoy seguro que lo pueden ver. Mira, con sus fibras de colágeno y un fibroblasto, acuérdate. Mira. ¿Ven cómo lo soportan? ¿Se dieron cuenta? A eso le llamas tejido de soporte y sostén. Te dicen, ¿quién es aquel tejido que hace un tejido de soporte o de sostén en el cual sus células están muy separadas, hay abundante sustancia intercelular, hay vasos sanguíneos abundantes? ¿Quién es? ¿Qué tejido es esto que estamos estudiando? Lee el título. ¿Qué tejido? Conectivo. Entonces da sostén, ¿sí? Da soporte. ¿Y qué crees que viene por la sangre? Hemos dicho en la sangre, ¿qué hay? Hemos dicho carbohidratos, lípidos, o sea, hay nutrientes. Por acá pasan nutrientes, pasa la comida por la sangre. Todo lo que tú tragas, amigo, lo que te has empujado en tu desayuno y te empujas en tu recreo, todo eso, amigo, lo que tú comes, ya joven, señorita, lo que quiera hacer, hoy en día te dice libre de género, licuadora, lo que quiera hacer, pues mira, un postre, lo que quiera hacer, mira, todo lo que tú comas, lo absorbes, y todo lo que absorbes termina ¿en dónde? En la sangre. Todo lo que tú comes termina estando en la sangre. Oye, amigo, tranquilo. Entonces, mira, todo lo que termina estando en la sangre. ¿Y la sangre, por qué tejido está pasando? ¿O el tejido qué? Entonces, todos los nutrientes de acá se van ¿a dónde? Al tejido epitelial. O sea, desde acá viaja el tejido epitelial. Pregunta, ¿quién nutre a quién? ¿Quién le da comida a quién? ¿El conectivo a quién? Al epitelial. Por eso dicen que sirve de nutrir. ¿Te das cuenta? Por la sangre está pasando, no te olvides, amigo. El primero que sale a defenderte cuando te quieren pegar, ¿quién es? No es tu pata. Tu pata. ¿Cómo se llama tu pata? Tu pata solo te quita tu flaca. Pues mira, te pongas triste para que te despiertes, amigo, ¿verdad? No llores. Pues mira, no, broma, ¿qué chicos? Pues mira, cuando tú te peleas, ¿quién te defiende? Tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? ¿Cuál es tu primera línea de defensa? ¿Cómo se llama? Esta pregunta de misión. Piel. No es piel. Se llama neutrófilo, ¿sí? Nunca te hice una pregunta de misión. La primera línea de defensa del cuerpo humano frente a una infección se llama neutrófilo. Ese pata que te salva de que te saquen la mugre, neutrófilo. Ya no se va a llamar Juan, se va a llamar neutrófilo. Mira, ¿sabes? Aprende, pero sí tienes que ser, si no casas. Pero mira, neutrófilo es la primera línea de defensa. La pregunta es ¿por dónde viaja ese neutrófilo? ¿Por dónde viaja el neutrófilo? Por la
sangre. Los neutrófilos viajan por la sangre. ¿Y en qué capa están los neutrófilos? ¿En qué capa están los neutrófilos? ¿En qué tejido? ¿En el epitelial? ¿En el conectivo? ¿En el muscular o en el nervioso? ¿Dónde se encuentran los neutrófilos? ¿En el tejido conectivo? Porque ahí está la sangre, ahí está el tejido sanguíneo. Por eso que el tejido conectivo, gracias a la sangre, brinda nutrición. Sí, pero también brinda ¿qué? Protección y de las cuentas. Fácil. Ahora, por ahí dice, profesor, una pregunta. ¿Qué es el glucocálix? El glucocálix es una estructura que se encuentra a nivel de la membrana celular. O sea, eso ya va más a la parte de una célula de manera individual, que se encuentra a nivel de la membrana. ¿Ah? Eso ya es biología. Ahora, para el que me preguntó por ahí, vamos. Entonces, mira, sigamos. ¿Qué más? Mira, entonces, ¿te das cuenta que aquí hay unos tubos? Se llaman fibras de colágeno y también hay fibras de elastina. ¿Ya? Algo más quería hablar del tejido conectivo. Algunos se llaman conjuntivo. Muy importante, algunos le llaman conjuntivo. Una pregunta, ¿ves? Una vez lo vi, no les dije. Entonces, mira. Listo. Ahora, mira acá. Mira acá. El tejido muscular, tienes que aprender algo principal del tejido muscular. ¿Ya? El tejido, mira, todos los tejidos tienen funciones. ¿Te has dado cuenta que mis diapositivas en los tejidos hay funciones? Estas son sus funciones principales. Lo que normalmente te podían preguntar, esta sería una pregunta sencilla de examen de admisión. ¿No? Las diapositivas se ponen preguntas sencillas, como revista órganos, cubre superficies, tejido epitelial. Palabras clave: nutrición, protección, defensa, sostén y soporte conectivo. Y aparte, el muscular. Es una pregunta de admisión esta parte de acá. Te dice, te preguntan, ¿cuál es aquel tejido que se encarga de la contracción? O te dicen, ¿qué tejido su característica es ser contráctil? Así te dicen. ¿Qué tejido es aquel que tiene una característica de ser contráctil, altamente contráctil? El tejido muscular. Acuérdate, amigo, ¿qué crees que es contraer? ¿Acortar o alargar? ¿Qué crees que es contraer? Acortar. Y acuérdate que cuando tú te vas al gimnasio a querer hacer pesas, o tú ves a un musculoso ahí en tu celular, ¿has visto cuando haces esto así? Ahí, por ejemplo, de mí no tengo nada. Por ejemplo, un musculoso, se viniera el musculoso, cuando hace así, se contrae y se hace gruesote, ¿sí o no? De mí no tengo nada. Entonces, mira, es un ejemplo. Entonces, mira, tú dices, sale su conejo, pues se contrae. Acuérdate, tejido muscular es contracción, porque a veces ni él se acuerda, es una pregunta del examen de admisión. Porque a veces te ponen, ¿de qué se encarga el tejido muscular? Y te ponen función estructural, función de defensa, función contráctil, función... Ahí la pregunta sí, ¿eh? Y la respuesta es contráctil, por eso le he puesto. Ahora sí, ¿cuántos tipos de tejido muscular existen? Esa es la pregunta. ¿Existe un tipo de músculo nada más? No. ¿Cuántos existen, señorita joven? ¿Cuántos existen, gente? ¿4? ¿5? ¿6? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos existen? A ver, levanten la mano los que dicen 3. Ah, compañero, seguridad. Pero bueno, bien, ¿no? Dice, yo creo, dice, no, para no pasar para atrás. Hay que levantar la mano. 3, dice, sí, hay 3. ¿Cuáles son? Acá está, si lo lees, mira acá dice, tejido muscular liso, tienes copia de diapositiva, ¿no? Muscular cardíaco, y tienes un muscular que estriado o esquelético. 3 tipos de tejidos, ¿no? Pero aguanta. Aquí la vamos a clasificar, hay 2, mira, a mí me gusta siempre hablar porque algunos te van a decir, no, pero solo existen 2 tipos, ¿cierto? Mira, tú no te das cuenta, o por si acaso no te has puesto a pensar, que esto, mira, que esto de acá tiene algo de parecido a esto de acá. Son un poquito similar, un poquito, sí, porque son estriados los dos. Entonces algunos dicen, no, yo solo lo clasifico en 2, en un liso y un estriado. Y el estriado lo vuelvo a clasificar en 2. En un estriado cardíaco que le pertenece al corazón
y un estriado esquelético que está encima de los huesos. Esa es una clasificación que normalmente no se toma para su nivel de ustedes, que es el nivel de preparatorio, pero te lo hago por ahí si algún colega, ¿no?, te la hace esa clasificación, que tampoco está mal, pero no la utilizamos frecuentemente nosotros. La clave. Realmente yo considero 3 porque es más fácil distinguirlo entre los 3. Hay un liso, un esquelético o estriado y un muscular estriado. 3 tipos de tejido muscular en todo tu cuerpo, por si acaso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Empezamos con tu videito. Mira, en el videito nos vamos a ver todo, ¿ya? Videito. Ahí está, por ejemplo. Vamos atrás. No. Miren acá. Empezamos por eso. ¿Lo ves? ¿Cuál de los 3 tipos sería el de acá? ¿Y le he dicho, amigo? ¿Cuál de los 3 tipos sería? Te he dicho, liso, esquelético o cardíaco. Es el músculo esquelético. No te olvides que es estriado. ¿Cómo son? Mira, tú ves estos cilindros. Presta atención, Pe. ¿Ah? Los cilindros que están acá, estos, mira, acuérdate, ¿ah? Escúchame. Todo este cilindrote que está acá, que estoy señalando de verde, todo este cilindrote es una célula, sino que está bien ampliado. Y este es su núcleo. Este cilindrote tiene cilindros más chiquitos, y ya luego los vamos a estudiar. Pero de manera general, este cilindrote es una célula. Y ese se llama, no te olvides, la célula del músculo. Algunos dicen miocito. Pero eso no te va a ayudar mucho. Lo que tienes que acordarte es esta, fibra muscular. Acuérdate, ¿cómo se llama la célula de tejido muscular? ¿Cómo se llama? Fibra muscular. No te olvides, hasta cuando dicen, come fibra, se lo te dicen. Come fibra. Fibra muscular, acuérdate, la palabra fibra muscular se refiere a la célula. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué parte tiene una célula? Tiene un núcleo, ¿qué más? Una membrana y un citoplasma. Ese es nivel inicial. Entonces acuérdate, ¿cómo se llama la célula del tejido muscular? Fibra. Entonces, ¿cómo es la fibra muscular de este tejido esquelético? ¿Cómo es la fibra muscular del tejido esquelético? ¿Cómo es? ¿Es lisa, plana o es cilíndrica? ¿Cómo es? Cilíndrica. Parece una estría. Por eso, así como tus estrías que te salen en tu panza y en tus brazos, que estás gordo, igualito. Se llama estriado. ¿Ah? Estriado. Esquelético, estriado. ¿Ah? Pregunta. Dime, amigo, ¿esto es voluntario o involuntario? ¿Control o no control? ¿Lo controlas o no lo controlas? Sí, entonces este músculo, como tú lo controlas, pero tú metes un manazo, no vas a decir involuntario, ¿verdad? No. Pasa. Entonces, mira, y esta es la pregunta de misión que venía este año. Desde acá, de la primera clase, sale tu pregunta. Entonces, mira, dice, ¿esto es voluntario o involuntario? Es voluntario. Si tú lo controlas, primero, ¿quién controla el músculo? ¿Cuáles son los sistemas que van a controlar al cuerpo humano? Entre uno de ellos es el nervioso, el sistema nervioso. Los músculos tienen que moverse por tu voluntad. Significa que en algún momento tú lo debes pensar. ¿Y en tu cerebro qué hay? Sí tienes cerebro.
Piensas que no, tienes. ¿Qué tienes? Neuronas. Y mira, justo acá hay una neurona. Mira, acá ha llegado una neurona. Oye, no, que eso parece una manito, sí, pero es una neurona. Ese es su telodendrón de la neurona. Pues presta atención. Entonces, al músculo está llegándole una neurona y esta neurona le está diciendo qué hacer. Entonces, el sistema nervioso, ¿qué parte del sistema nervioso controla este músculo? ¿Un sistema nervioso somático o un sistema nervioso autónomo? ¿Cuál crees que controla este músculo estriado? ¿Un somático o un autónomo? Somático, porque si fuera autónomo se controlará solito. Y ahí venía tu pregunta de admisión. Fácil esta pregunta. ¿Qué sistema controla? Sistema somático. Fácil. Ahora, ya, este es el músculo. ¿Qué músculo es este? ¿Qué tipo de tejido muscular? Esquelético estriado, ¿cierto? Sigamos. Presta atención. Presta atención. Pues mira, presta atención. Mira acá. Sigamos, mira, ahí estás caminando tú, mira, a ver, presta atención, que es la mejor manera. La mejor manera de aprender es mirando. Mira, ahí está tu musculito, mira cómo a tu musculito le ordenan a través del sistema nervioso somático. ¿No ves que brillan las fibras? Mira cómo brillan las fibras nerviosas. Brilla, mira, ahí viene tu neuronita, mira, mira. Así como justo igualito que la imagen. Brilla y le dice, hoy contrae. Pero ahora, mira, ¿qué órgano? A ver, vamos a parar, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Por si acaso, esto de acá, mire, presta atención, te pregunto, ¿qué órgano es este? ¿Qué órgano es este? ¿Y qué órgano es este? Mira, tienes 2 y tienes 1. ¿Qué órgano es el 2? Muy bien, ¿y qué órgano es el 1? ¡Qué bacán! Que sepa, entonces puedo avanzar. Entonces mira, si este es el esófago y esta es la tráquea, ¿ya? Por ahí está pasando la comida, por lo tanto, voy a adelantar el video, por lo tanto, mira, vamos a ver al esófago, pero también la tráquea también tiene lo mismo, por si acaso. Mira, cuando nos acercamos al esófago, mira, pregunta, ¿cómo son? ¿Son células o no son células? ¿Sí o no? ¿Cómo son esas células? Son ahusadas en forma de aguja, no son cilíndricas, ¿cierto? Entonces, estas son células, son fibras musculares. Mira, esta de acá, que tú ves acá, es igualita a este cilindro, pero no es un cilindro, sino es una célula nada más. Entonces, esta es una fibra muscular que lisa, y esta es una fibra muscular que esquelética o estri. ¿Te das cuenta las diferencias o no? ¿Te das cuenta? ¿Hay una gran diferencia o no hay una gran diferencia? En sus fibras musculares. Sé mucho que la fibra muscular es la célula. No te olvides. Pregunta. ¿La del músculo liso es voluntaria o involuntaria? Voluntaria o ya, A voluntaria, B involuntaria. A o B. Y B. Entonces, ahora, ¿por qué es involuntaria? No te olvides. Tú no lo controlas. Por ejemplo, tú sabías que desde la boca hasta el ano hay más de 10 metros. ¿Sabías? ¿No lo sabes? Ahora ya lo sabes. Entonces mira, hay más de 10 metros de recorrido. ¿Cómo crees que llega la comida? ¿Cómo es dónde sale? Por gravedad. Sí, hay más de 10 metros. ¿Qué piensas? Dices, tiro para acá, ¡plá! Tiro para allá, ¡plá! Mientras caminas. ¿Así es? Me acomodo para que baje. Ponga la polla. No es así, ¿cierto? Si es profe, pero ¿cuántos días de todo? ¿Cómo pasan los 12 metros? Para que veas esto. ¿Por qué? Porque el intestino se para moviendo. Se para moviendo. ¿Por qué crees que suena tu tripa? ¿Te suena? ¿Y son gases? Puede ser. Pero también es porque se mueve el intestino, amigo. ¿Y por qué se mueve? Porque tiene músculo. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo estamos viendo? Estriado liso cardíaco. Entonces el músculo liso está en las vísceras, en el intestino delgado, en el estómago, en el intestino grueso. Ustedes, señoritas, cada mes viene su regla, ¿sí? Viene su regla, ¿sí? ¿Saben qué es la regla? Ciclo menstrual. Y si no saben, estudian. Entonces mira. Ahora.
Ahora, la pregunta es, ¿les duele o no les duele? ¿Se no duele? ¿Quién no le duele? ¿La mujer que no le duele? Feliz, pues, ¿no? Raro, debería doler. Porque siempre duele un poco, un ligero dolor, aunque sea. Ese ligero dolor o dolor extremo que tú tienes es la culpa del músculo liso del útero. El útero tiene músculo liso. Ustedes casi dicen, no, hoy día me va a doler bien, mañana en un rato me duele más o menos, y en la noche quiero que me duela más. ¿Así lo escogen? No, es como si estás caminando, ¡pum, puñeta! Entonces, no lo controlas, acuérdate. Y la culpa no es de la gente, la culpa es de tu útero. Quéjate con tu músculo liso, que es el que controla la contracción del útero. No te olvides la pregunta de admisión, ¿ah? El músculo que se encuentra en el útero de las mujeres es un músculo liso, es un músculo involuntario, ¿no? Ahora, sigamos. La vejiga, ¿no? La vejiga, donde se almacena la pichi, ¿no? Tu compañero que pidió permiso que se vaya al baño a mear, le dio ganas de ir al baño y se no a mear, ¿no? Orinar, miccionar, porque no soy, como dicen esas palabras, esa palabra muy vulgar, la verdad, ¿ya? Entonces, mira, se fue al baño a miccionar, le dio ganas, ¿sí o no, amigo? El músculo de la vejiga se llama detrusor. El detrusor, cuando la vejiga ya llena a 200 o 300, oye, cállate, amigo, silencio, se para, ¿eh? Tú, porque los dos están ahí, tú, sale. Amigo, sal de ahí tú. Pásate al otro lado hasta que venga el otro señor. ¿Ya? No tengo tiempo para preguntar. Pues mira, el músculo detrusor de la vejiga se contrae intensamente, entonces la orina quiere salir y tú dices, tú no te meas nomás, ¿o no? ¿Te das cuenta? Sí te meas. ¿Profesor qué? Ya me meé, ¿no? Profe, lo amarrado. Tú dices, lo que tú amarras, entre comillas, es un músculo estriado que está antes de que salga la orina, que se llama esfínter. Luego lo vamos a ver, esfínter uretral externo. Es el que tú lo controlas, pero el interno y el detrusor de la vejiga no lo controla. Él dice, vamos a mear, vamos a... Ah, no quieres, vamos a mear. Ah, no quieres, no puedes, vamos a mear, vamos a mear. ¿Cierto? Así es la vejiga, es un músculo liso, para que te acuerdes. Para que te acuerdes. ¿No? Entonces, ¿sabes? Vejiga, útero, vísceras, tienen músculo liso. Incluso, tú alguna vez te has tocado acá en el cuello y dices, oye, acá hay algo que siento, ¿qué será? ¿Te he muerto? Dice, no, que no sabes. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, mira, tienes acá tu pulso, ¿sí o no? Son las arterias, las carótidas, ¿no? Y las carótidas también tienen músculo liso. Pues en los vasos sanguíneos también hay músculo liso, ¿no? Por si acaso, mira dónde estamos estudiando. Ahora, listo, te pregunto, ¿voluntario o involuntario? Involuntario. Entonces te pregunto, ¿por qué el sistema está controlado? ¿Por el somático o por el autónomo? Por el autónomo. Porque el somático sí lo controlas. Sigamos. Falta un tercer y último músculo. ¿Cuál es el que falta? Mira el que falta. El cardíaco. Mira, ahí está tu corazón, mira. Y ahí tienes tu pedacito. Mira cómo son las fibras del músculo cardíaco. Se parecen al del estriado, ¿sí o no? Compara esto y compara el video. Compara el video acá y compara el video acá. Tiene un cierto parecido, ¿sí o no? Son un poquito similares. La diferencia es que este como si estuviera más partido, ¿lo ves? Es como si estuviera más separado su fibra. ¿Lo ves? Pero son igual estriados. El músculo cardíaco también es estriado. La diferencia es que el músculo cardíaco tiene una característica y lo vas a apuntar. El músculo cardíaco tiene discos intercalares. Es como que mira, acá en esta imagen. Este de acá, y este de acá, y este de acá, y este de acá son fibras diferentes. Y se terminan comunicando con este, ¿lo ves? Se terminan comunicando. Las comunicaciones entre las fibras musculares del músculo cardíaco se llaman discos intercalares. Es una pregunta de admisión que te pueden hacer. ¿Dónde encuentras discos intercalares? ¿Cuál es el único tejido muscular que tiene discos intercalares? ¿Qué marcas? Marcas, músculo ¿qué? Entonces, ahora, pregunta, chicos. El músculo cardíaco también es estriado, no te olvides. ¿Lo controlas o no lo controlas el músculo cardíaco?
¿Es o no es controlable? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿voluntario o involuntario? Involuntario. Ahora sí, vamos a hablar acá de un sistema que es la pregunta de admisión. Antes de pasar al nervioso. ¿Te acuerdas del sistema nervioso autónomo? Voy a hacerlo acá de negro, ¿ya? Del autónomo. ¿Te acuerdas del autónomo? El sistema nervioso autónomo. Cada vez que tú hablas del sistema nervioso autónomo, lo aprenderás y lo apuntarás. Hablas de dos acá. De un, escúchame, silencio amigo, ¿ya? Silencio por favor. De un simpático, ¿ya? Y de un parasimpático. ¿Ya amigo? ¿Por qué te escribo esto acá? Porque esto es muy importante. ¿Ah? Y esto a veces pregunta y es muy fácil. Bastantes preguntas hay de esto durante muchos años. Tú dices, acá tienes un simpático y un parasimpático. Es parte del sistema autónomo. ¿Y el sistema autónomo es voluntario o involuntario? Involuntario, se maneja así. ¿Ah? Entonces vamos a hacer un ejemplo. A tu crush, ¿no? A tu crush, el chico que te parece bonito o bonita, le vas a llamar, ¿no? Simpático, obviamente, ¿no? Y el feo que se te quiere declarar, a tu amigo que está al costado, insistente, hace que te pone triste cuando lo ves. A ese le vamos a llamar parasimpático. Tranquilo, mi amigo, no te vayas a oír. Entonces mira, al feo le vas a poner parasimpático y al otro le vas a poner simpático. Vamos ahora sí. Cuando tú lo ves a tu crush, a la flaca que te gusta, o al chico que te gusta, ¿qué empieza a ser tu corazón? ¿Late más rápido o late más lento? Más rápido, ahí se me toca y dice, más rápido. Me tocó la mano. ¡Qué emoción! Te toca a tu crush, te toca a tu amigo. Te deprime, ¿sí o no? Me costó. Entonces mira, tranquilo, amigo, no te pongas triste, ¿eh? No, si no, entre amigos te tocan, ¿qué pasa? Te cuidado, amigo, ¿verdad? Cuidado, brother. Que tu amigo puede ser, cuidado, hoy en día todo es posible. Entonces mira, si te toca a la chica que te gusta, tu corazón late más rápido. Significa que tu músculo cardíaco empieza a latir más rápido. La frecuencia cardíaca por el simpático aumenta. Es una pregunta de visión. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Aumenta la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso simpático. Pero por ejemplo, si lo ves a tu amigo el feo, si lo ves al pata que tú le gustas pero nunca le vas a dar bola, lo ves te pone triste, ¿sí? ¿Qué pasa con tu frecuencia cardíaca? ¿Sube o baja? ¿Qué crees que pasa? Baja, ¿sí o no, amigo? Cuando te ven te pone triste. Entonces mira, ¿qué pasa con tu frecuencia cardíaca? Cae, disminuye. Entonces el parasimpático a nivel cardíaco baja la frecuencia cardíaca. Baja la presión también. ¿Ves? Lo bueno que usas mascarilla, ¿sí? Entonces mira, así a nadie puedes bajar la presión. Entonces mira, es una ventaja de la mascarilla. Entonces mira, te pongas triste, cuidado, pero no es personal. Si haces bulla lo hacemos personal. Entonces mira, el simpático a nivel del corazón aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y el parasimpático disminuye solo. Cambiemos la historia. ¿Te acuerdas del músculo liso? ¿Dónde había músculo liso? ¿Dónde había músculo liso? ¿En dónde? ¿Dónde? En el estómago, intestino delgado, vejiga, útero, ¿cierto? Habíamos dicho, ¿cierto? De manera general, todo el tubo digestivo. Vamos al tubo digestivo. ¿Quién acá? Me faltó decir, ¿eh? El simpático funciona con adrenalina y noradrenalina, por si acaso. ¿Ah? Noradrenalina y adrenalina. Y el parasimpático funciona con acetilcolina. Acá vamos a hacer un ejemplo bien bacán. Mira, supongamos que tu amigo, tú hace mucho tiempo, ya que dijiste, pucha, Doc, ¿sabes que ayer me comí un pollo, un anticucho y estoy con diarrea? Y, pero venga a la academia, me da falta ir al baño porque hasta que lo puedo escuchar pensaba. ¿Estás aguantando, sí o no, amigo? ¿Sí o no, amigo? Pues mira,
que estás que te aguanta y dices, chapo, ya sale, pero ya llega tu sexta hora y dices, no, ya aguanté todo el día, acabo de destrozar mi baño. No, pero sigues con ganas, ¿no? Tú caminas ya no caminas así, caminas. Ya estoy entrenando. Dices. Entonces, mira, como tienes tantas ganas de ir al baño, dices, chulo, ¿y ahora qué hago? Sales y tú estás afuera esperándole a tu pata porque dices, ¿por qué tanto demora este man? ¿Qué importa? Entonces estás ahí esperando, estás con tu celular y justo por la esquina ves a un pata que sabes que es choro. Ya te ha choreado una vez y te volvió a ver. Dices, que no puede ser, va a volver a robar. Y encima viene también. Dices, no. Y encima ahora ya no solo es choro, sino es violador. Dices, no. Dices, no puede ser, y encima quiero ir al baño, no. Hasta que en ese momento y te empieza a correr, viene corriendo hacia ti. ¿Te quedas parado, amigo? No. No, si te vas a quedar parado para que te violen. No, y te quedas. No, es algo, sí. Entonces ya pensando, no, cuando me violen ni fregando. En ese momento, ¿qué haces? Corres, ¿sí? ¿Sigues caminando así? No, ¿sí? Corres, no, en ese momento. En ese momento, ¿te acordarás de ir al baño? ¿Sí o no, amigo? En ese momento en el que te persiguen a violarte, no te acuerdas de ir al baño. Corres nomás. Dices, oye, y luego llegas a un momento en que ya se fue el choro y dices, oye, ¿qué te vas a ir al baño? Pues bacán, sigue, ¿sí o no? Con tu vida. Y después de un rato se te regresan las ganas de una cosa. ¿Sí o no? Eso es algo que pasa. O te hago el mismo ejemplo, por ejemplo, estás con la misma ganas de ir al baño, quieres diccionar orinar, estás a punto de que te vas al baño a orinar y por ahí encontraste tu amigo con tu flaco. Maldito, no quieras faltar porque estabas mal, no, estás ahí, y todas las ganas que te iba a ir al baño, ya no están, ¿sí? Te has olvidado, ¿sí? ¿Sí o no? O cuando te quieres ir al baño, pero sabes que no has salido a la academia y tu mamá ya se enteró, llegó a tu casa y está con una correa en ese momento. ¿Te acuerdas de ir al baño? No, te olvidas de irte al baño. O en las mujeres, que es más frecuente. Pero quieren irse al baño y eso me da cuenta. Familia, bueno, cuando se quiere al baño, le digo, ¿por qué entras al baño? Es que está interesante la novela. No, pero anda, pues mira, no, es que no se puede ver por el celular. Pero anda al baño, no, y después se queda mirando, dice, no puede ser lo que acaba de pasar. Dice, se acaba su capítulo y dice, ¿y voy a estar haciendo el baño? No, se me pasó, ya. ¿Sí o no? Pues acuérdate, eso pasa, ¿sí o no? O cuando tú estás en el water, queriendo orinar, y estás con el celular ahí dentro. Mira un TikTok, esta plata, no puede ser, lo miras. En lugar de salir, se metió, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta o no? Si les ha pasado, porque se ríen, ¿sí o no? Seguro. En un momento, sí, dice sí, a ver, compañero, y si me ha pasado. Ahora pregúntate por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento de adrenalina, toda la parte gastrointestinal se inhibe. O sea, cuando estás frente a un simpático, tu intestino prácticamente todo se inhibe. Todo como que se duerme, deja de funcionar. Te olvidas porque estás en un momento de adrenalina. Un sismo, por ejemplo. ¿Te quieres detener de un sismo que te vas a hacer? Te olvidas, es un momento de adrenalina. Entonces, cada vez que tú sientas adrenalina, ¿qué estás usando? El sim. Y en la parte del tubo digestivo, ya sea como se llama estómago, intestinos o urinario uno, todo lo que es músculo liso se inhibe. Todo eso hace el simpático. Entonces, ¿qué haría el parasimpático en el intestino? Lo contrario, ¿sí o no? Lo estimula. Entonces, si yo te digo, tú estás con diarrea y tomas algo que te estimule el parasimpático, sale más rápido, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ah? Pues ten cuidado con los parasimpáticos. ¿Ah? Ahora, igual ocurre cuando te envenenas, ¿sí o no? ¿Tú alguna vez has visto algún envenenado? Sí. No lo experimentes con tu rata. Agarras tu racumín. Ay, pues ¿para qué es una rata? Lo agarras la racumín, le pones ahí y lo ves la ratita. Vas a ver. Y tú te das cuenta que la ratita bota saliva, ¿sí? La saliva, esa baba que tú le dices, eso lo estimula el parasimpático. O sea, los que son los tóxicos que matan a los animales, a los roedores, los rodenticidas, como el racumín, esos son tóxicos que son bastantes parasimpáticos. Por eso es que los que se intoxican, o tú amigo que te quieres matar y te intoxicas con racumín, te estás metiendo parasimpático puro.
Entonces, ¿te imaginas cómo llegas al hospital? Aparte que llegas con tu baba y tu espuma y todo tu músculo contraído, también llegas con un montón. Llegas conmigo. Porque llegas orinado, miccionado, defecado. Llegas. Es lo primero que llega generalmente, ¿no? ¿Te imaginas cómo llegas al hospital, amigo? Por eso digo, no te intoxiques con eso. No es bueno. ¿Ah? Luego te salvamos más triste todavía. Entonces, mira. Bueno, no intoxicarse. Entonces, mira. Ya sabes qué hace el parasimpático. Estimula, ¿no? Estimula la micción. Te vas a orinar el 1, te vas a orinar el 2, vas a empezar a babear más, todos tus intestinos se van a contraer más rápido. El parasimpático estimula, aumenta la contracción. ¿Ya? Dime. La inhibición de los factores de coagulación también están generadas por el parasimpático. No, los factores de coagulación en realidad tienen otro tipo de origen. O sea, es como una cascada de coagulación, donde el inicio va a empezar, es que eso tenemos que hablar desde el punto de vista incluso de la agregación plaquetaria, ¿no? O sea, eso va desde cuando se rompe un vaso, más que todo la parte de la coagulación depende más tanto de la agregación de las plaquetas, de la unión de las plaquetas y de la formación o de los elementos que se pueda tener para formar el tapón plaquetario y también la cascada de coagulación. O sea, no hay una intervención directa de este parasimpático en sí con respecto a la coagulación. ¿Por qué? Porque la coagulación tiene muchos factores. ¿Entiendes? ¿Ah? Por si acaso. Buena pregunta, pero no tiene que ver directamente con la coagulación. ¿No? ¿Tiene que ver con el músculo liso de los vasos sanguíneos? Sí, pero no tiene que ver directamente con la coagulación. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Digamos. Ahora, empezamos. El tejido nervioso, mira, el tejido nervioso, chicos, también tienen que aprenderlo porque ha venido un examen de admisión cuando era virtual. El tejido nervioso, señorita, mira, se encarga, sí, escúchame, de generar, escucha, primero el tejido nervioso, cuando tú eres tejido nervioso, estudias dos cosas. Una parte que es la neurona y otra parte que es la neuroglia. Neuroglia o glía. ¿Ya? Algunos le llaman así, neuroglia o glía, que es lo mismo. Hay neurona y neuroglia o glía. ¿Ya? Eso es lo que estudias en el tejido nervioso. Si te preguntan, ¿quién cumple la función del tejido nervioso? Es la neurona. ¿Cuál es la función del tejido nervioso? Recepción y transmisión del impulso nervioso. ¿Ya? La recepción y transmisión del impulso nervioso es la función que cumple la neurona. ¿Ah? Es como tú, en tu familia. Te hago la pregunta. En tu casa, ¿cuál es tu función? En tu casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar. Esa es tu función. Tú eres la neurona. Te pregunto, ¿tú cocinas? ¿Tú te vas al mercado? No, pero lo hace tu mamá, tu tío, tu abuelo, el que te cocina. O por último, la señora que te pagas pensión. ¿Tú? No. ¿Tu función únicamente cuál es? Estudiar. La función única de la neurona es generar y transmitir impulsos nerviosos. Es la única función que tiene la neurona. ¿Ya? Generar y transmitir impulsos nerviosos de neurona a neurona. Esa es la función. Y algunos escuchan. Y como la neurona sirve para responder estímulos, porque te hago una pregunta. Si yo te meto un manazo, o por último, te agarro con un clavo hirviendo y lo pongo en tu mano, ¿tú lo dejas tu mano? No, sí o no. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo es que llegó la información de que te estoy poniendo un clavo acá, caliente, hasta tu cerebro? ¿Cómo llegó desde acá hasta tu cerebro? ¿Mediante quién? Las neuronas. Las neuronas envían toda la información de nuestro cuerpo hasta nuestro sistema nervioso central. Y nuestro sistema nervioso central lo procesa y encuentra una respuesta. Y nuevamente a través de las neuronas se van a ese órgano o a ese lugar para que haya una respuesta. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Sí?
Entonces, las neuronas están en todo nuestro cuerpo y nos sirve para captar estímulos. Y en base a esa captación de estímulos encontramos una respuesta. Esa es la función de las neuronas. Ahora, si te estoy diciendo, la neurona te sirve para responder a estímulos, ¿qué función cumple la neurona? De irritabilidad. Entonces, las neuronas o el sistema tejido nervioso cumple la función de irritabilidad y de conductividad. Conductividad e irritabilidad cumple la función del tejido nervioso a través de las neuronas, por si acaso. Y la glía ya son otras células, que la vamos a ver la próxima clase. ¿Ya terminó? Sí, uy, perdón. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Luego, ¿está bien ahí? ¿Lo hago más rápido? ¿Lo hago más rápido? ¿Más difícil? Más difícil. Entonces, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Me la hacen. Ya nos vemos. La próxima.